Bien, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a ver un poquito el tema del costo de oportunidad, porque vi que en los trabajos prácticos hubieron varios errores. Arranquemos entonces viendo qué era el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad de un bien o de un servicio? Es el valor de otros bienes y servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. Es decir, es aquello a lo que uno renuncia para obtener una cosa a cambio. Se entiende entonces como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Por ejemplo, es el valor o la utilidad que se sacrifica por elegir la alternativa A y por ende desperdiciar o no elegir la alternativa B del ejemplo que vamos a ver ahora. Tomar un camino significa entonces que se renuncia al beneficio de otro. Si yo voy al cine, tengo la plata para ir al cine o para ir a bailar. Si voy al cine, estoy renunciando el ir al bailar. Entonces, ¿cómo lo podemos decir de otra manera, una forma sencilla? Normalmente uno en la vida cotidiana estamos siempre pensando, ¿qué hago? ¿Esto o no? ¿Me quedo en la casa para cuidarme o salgo y me arriesgo? Y si me quedo en la casa me aburro, no tengo otra cosa que hacer, estoy con la Play, estoy estudiando, pero me estoy cuidando. Y bueno, si salgo voy a estar mucho más divertido, pero puede ser que me contagie. Continuamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, mi vida se trata siempre de ir eligiendo, o tomo leche o no, y tomo mate. Y uno me trae un beneficio y el otro me trae otro beneficio. Entonces, si consumo la leche y no el mate, estoy teniendo un beneficio, pero estoy dejando de tener otro beneficio. Por ejemplo, lo que decíamos, tengo 500 pesos y elijo entre ir al cine o ir a bailar. Si elijo ir al cine, estoy sacrificando, o sea, lo que sacrifico, lo que dejo de hacer es el costo de oportunidad. O sea que el costo de oportunidad es el ir a bailar, el divertirme bailando, bailar con otra persona y conocer otra persona y hablar, porque en el cine no puedo hablar. Lo que dejo de hacer es el costo de oportunidad, porque cuando se les pedía en el trabajo práctico el costo de oportunidad, lo hicieron mal. Entonces, pregunto, ¿qué me conviene? Y bueno, acá está. Veamos dos alternativas. Por ejemplo, la producción A o elegir producir un producto que se denomina A va a tener un costo, lo que me cuesta hacerlo, lo que le pago de mano de obra, es decir, el sueldo de las personas, y lo que compro en los materiales para hacer ese producto. En total me sale 110 pesos y yo lo vendo a 200. Es decir, si algo me sale a hacerlo 110 pesos y lo vendo a 200, en principio estoy ganando 90. Vamos a ver cómo queda en la tabla después. Por otro lado, tengo otra alternativa, que es llevar a cabo la producción de un producto B. Para esto tengo un costo total entre lo que compro de materia prima y la mano de obra de 100 pesos. Si lo vendo a 150, en principio digo, gano 50 pesos. Veámoslo en una tabla y comparémoslo. Así tenemos en este cuadro lo mismo que vimos en la filmina anterior. Vemos que tenemos la producción A y la producción B. Lo vendo, lo azul es los ingresos por venderlo, lo vendo a 200 el producto A y el producto B a 150. Pero ¿cuánto me sale hacerlo para saber cuánto gané? Y bueno, el producto A, la materia prima, supónganse que fueran vestidos, la tela, la materia prima para hacerlo, es 40 pesos y lo que le pago a los empleados para trabajar en el primer producto 70. Si sumo 40 más 70 me da 110.
resto 200 pesos, que es a lo que lo vendo, menos los 110, me dio en principio una ganancia de 90. Mientras que en el producto B, que lo vendía a 150, veo que la materia prima me cuesta comprarla 60 pesos y lo que les pago a los empleados que trabajan, 40. En total, 60 más 40 son 100 pesos. Si lo vendía a 150, 150 menos 100 me da una ganancia de 50. Entonces, cuando yo tengo que comparar, digo, en principio me conviene el producto A, porque gano 90. En cambio, en el producto B ganaba 50 pesos. Ahora, en realidad, ¿cuánto es el costo de oportunidad? Y lo que dejo de ganar, entonces, el costo de oportunidad, si yo el producto A que había elegido porque me convenía de 200 pesos, le saco los costos 110, en principio había dicho gano 90, pero le tengo que restar ese costo de oportunidad, los 50 pesos. Es decir, que mi ganancia es de 40 pesos, porque dejé de ganar 50 pesos por hacer por no elegir la producción B. Pero veámoslo más sencillo. Vamos a tratar de representar en la curva una situación. Y vamos a representar nada más que la producción de algo, no lo vamos a vender. Entonces, pensemos primero, para representar en la curva que se denomina frontera de posibilidades de la producción, lo vamos a hacer teniendo en cuenta factores de la producción, es decir, ¿qué necesito para producir? Y necesito cosas que salgo de la naturaleza, como minerales, como peces, todo lo que saco de la naturaleza. Voy a necesitar mano de obra, es decir, empleado, y voy a necesitar plata y maquinarias que son mi capital. Vamos a ver para nuestro ejemplo y para entenderlo que vamos a analizar el costo de oportunidad de o sembrar soja o sembrar maíz. Vamos a suponer, para este ejemplo, que solo tengo 50 personas para trabajar. Entonces, veo que el recurso mano de obra es limitado. Tengo solo 50 personas. Entonces, no voy a poder hacer la cantidad que quiero. Yo tengo dos alternativas, entonces siempre voy a tener que ir eligiendo, y si quiero hacer más soja que maíz, y bueno, voy a tener que tener más personas trabajando en la soja, pero si de pronto quiero hacer más maíz, no tengo más personas que 50, entonces tengo que sacar personas que estaban trabajando en la soja para que trabajen maíz. A eso se denomina costo de oportunidad. Vamos a pensar en este ejemplo para hacerlo bien sencillo, que todo lo demás no me interesa, que la semilla, los fertilizantes y demás es lo mismo. Me sale lo mismo para plantar soja que para plantar maíz. Que lo único que voy a analizar son las 50 personas. Entonces, veamos. Lo primero que tengo que hacer es, voy a tener una tabla donde voy a tener distintos puntos. Estos son los datos que yo les voy a dar siempre. Dos productos, en este caso, por ejemplo, soja y maíz, y yo les voy a decir cuánto se produce de cada uno. Recordemos entonces que vamos a tener un límite, que van a ser las personas. En este caso, en este ejemplo les he puesto 100, no sé, 50 personas. 100 personas. Miremos, en el punto A, en el cuadro, en la tabla, miremos. En el punto A digo que voy a producir. Esto es una decisión mía, por eso son los datos que yo les doy. Entonces, la decisión va a ser no hacer nada, no sembrar nada en mi campo de soja, por eso 0 toneladas, y voy a sembrar 10 toneladas de maíz, que es lo máximo que puedo con esas 100 personas. Pero podría elegir, en vez de hacer 0 soja y 10 maíz, podría elegir hacer
poner 30 personas para hacer 3 toneladas de soja y 70 personas que sigan trabajando en el maíz y van a sacar o sembrar 7 toneladas de maíz. O podría pensar en decir, no, no quiero 3 toneladas de soja y 7 de maíz. Quiero hacer 6 toneladas de soja y 4 toneladas de maíz. O podría pensar de otra forma. Son distintas alternativas. Otra alternativa es decir, no, mejor hago todo en soja, siembro todo en soja. Bien, estas son las alternativas que yo siempre les voy a dar, son los datos que les voy a dar. Entonces, miren, voy a ir en los ejes cartesianos, voy a hacer las rectas, voy a hacer las líneas. Piensen que la escala que hago acá en la línea horizontal, en la línea de la X, puede ser diferente, puede ser de 1 en 1 y la otra de 2 en 2, una voy 0, 1, 2, 3 y la otra puedo hacer 5, 10, 15. Los dos ejes pueden tener distintas escalas. En este caso, como son números chiquitos, he hecho las dos escalas iguales, 0, 1, 2, 3 hasta el 10, y en la soja, que es en la vertical, donde ustedes marcan normalmente el eje de las Y, también hice 0, 1, 2, 3. Pero repito, podría ser una de 2 en 2 y la otra de 1 en 1. Eso no nos importa para analizar la economía. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que hice los ejes cartesianos, que decidí poner maíz en los horizontales y soja en los verticales, también, salvo que yo les diga cómo hacerlo, es indistinto. Ustedes pueden poner en cualquiera de los dos productos. Bien. Una vez dicho esto, vamos a empezar a marcar los puntos. El punto A, voy a la tabla, miro el punto A, me dice 0 de soja y 10 de maíz. Entonces, marco en el punto donde está el 10 en el maíz, y ese va a ser mi punto A. Luego voy a marcar la otra alternativa, que era el punto B, que me dice 3 de soja y 7 de maíz. Entonces voy, como ustedes hacen en matemática, busco el punto 7 en el eje horizontal donde está el maíz, el punto 7, y busco hasta el punto 3 en el vertical, que es el de la soja. Marco ese puntito que va a ser el punto B. Después marco el punto C, que sería 6, busco en el eje abajo, en el eje de las X, donde está el maíz, busco el número 4, perdón, que es el maíz, el número 4, y me voy hasta el 6, que va a ser el de la soja. Marco el punto C. Y finalmente el punto D, donde tengo en 0 de maíz y 10 de soja. Entonces me va a quedar sobre el eje de las Y. Le pongo nombre A, B, C y D. Ya me quedaron 4 puntos. Los uno con una recta. Y esa recta recta o no, puede quedarme curva, no me tiene que quedar una recta. Fíjense que acá no me quedó una recta. Me quedaron como inclinaciones, puede quedar una curva, no importa. Pero uno todos los puntos y esa curva más recta o más curva se denomina curva de la frontera de posibilidades. Esa es la curva, la que está dibujada en azul, es la curva de frontera de posibilidades, con las distintas opciones. Entonces, eso así se representa. Y el otro ejercicio que yo les pedía era, ¿cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto B? Lo pueden mirar o en la representación, en la curva, o lo pueden hacer en la tabla. Por ahí en la tabla les es más fácil. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto B? Pasar de A a B
yo miro en donde desciende, la curva que desciende, cuando va descendiendo, en este caso es la del maíz, yo resto el costo de oportunidad de producir 3 toneladas de soja. Antes no hacía nada de soja y ahora voy a sembrar, voy a producir 3 toneladas de soja. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Dijimos el concepto, lo que dejo de hacer, a lo que renuncio. ¿Y a qué renuncié? Y si antes hacía 10 de maíz y ahora hago 7 de maíz, estoy renunciando a 3 toneladas de maíz. Entonces, cuando yo les pregunto el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto B, o de hacer 3 de soja, ustedes miran la otra columna. Si yo les pregunto por la soja, miran el maíz y restan. Entonces, ¿qué restamos? 10 menos 7, 3 toneladas. Esa es la respuesta. El costo de oportunidad es dejar de producir 3 toneladas de maíz. En este caso coincidió 3 y 3, pero podría haber sido cualquier número. Otro ejemplo. ¿Cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto B al punto C? En el punto B yo estaba sembrando 3 toneladas de soja y ahora pasé a sembrar 6. Pero para sembrar más soja, sí o sí tengo que dejar de sembrar maíz, porque yo tenía el recurso limitado, tenía solo 100 personas. Entonces no pueden hacer todo, o hacen una cosa o hacen la otra. Entonces, ¿cuánto es el costo de oportunidad? Resto. Si a mí me dicen pasar del punto B al C, y bueno, resto, en el punto B tenía 7 de maíz, siempre miro el que va descendiendo. Entonces, 7 menos 4, 3. Otra vez, es el mismo costo de oportunidad. Coincidencia. Podría haber sido otro número. Coincidió, es el mismo costo de oportunidad, pero no necesariamente tiene que ser el mismo. Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto C al punto D? Y para poder hacer estas 4 más toneladas de soja, ¿cómo saco? Miro la que va descendiendo, la del maíz. Entonces digo, 4 menos 0 es 4. El costo de oportunidad de pasar del punto C al punto D es 4 toneladas, lo que dejo de sembrar, lo que dejo de hacer. ¿Cuál es mi sacrificio? Lo que dejo de hacer. Lo recalco mucho porque había un ejercicio que estaban en un punto y pasaban al otro y tenían que restar 11 menos 0 y ustedes me ponían 0. Algunos lo contestaron bien porque dijeron, se deja de producir, no se produce nada. Entonces, bueno, ahí lo redactaron bien. Pero algunos me decían, el costo de oportunidad es 0. No es 0, es 11, lo que dejaba de producir. Y miremos acá, en esta filmina abajo, en la parte azul. ¿Qué pasa si me piden el costo de oportunidad de pasar del punto B al punto D? ¿Qué hago yo? Miro, busco en mi tabla, me pongo en el punto B y en el punto D. Y resto. La columna que va descendiendo, la resto. En el punto D dice 7 y en el punto D dice 0. Entonces 7 menos 0, ay, lo escribí mal yo, es 7. El costo de oportunidad es 7, no es 0. Tanto decirlo me equivoqué yo, es 7. 7 menos 0 es 7, ojo. Bien. ¿Qué me muestra esa curva que tenía yo? Me está mostrando que existe una escasez, que los recursos son limitados. Acuérdense, ¿cuál era el concepto? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué estudiábamos en la economía los bienes económicos? Porque hay una escasez. Pensemos ahora, ¿cuál es la mayor escasez? ¿Cuál es el producto más deseado y que está tan escaso?
Y los barbijos, el alcohol en gel, la bandina, porque son limitados, y así como ese, todos los bienes económicos, porque eso la economía se dedica solo a los bienes económicos, porque son limitados. Entonces, esta curva lo que me indica es que no puedo producir lo que quiero de soja y lo que quiero de maíz, porque los recursos son limitados. Mi capital, mi terreno para sembrar, las personas que tengo para trabajar, la plata con que cuento, son limitados. Entonces eso me lleva a que siempre tenga que elegir. Por eso la curva, ¿qué me muestra? La escasez de los recursos. El costo de oportunidad, ¿por qué? Porque si estoy en el punto A y quiero pasar al punto B, tengo que dejar de producir maíz para poder producir un poquito más de soja. Si quiero pasar del punto A al punto D, dejo de producir todo el maíz, no siembro más maíz para poder sembrar 10 toneladas de soja. Entonces ese es el costo de oportunidad, también me lo va mostrando la curva. Y finalmente, si yo uno todos los puntos, esa curva me dice cuál es la producción total que podría producir. Teniendo esta plata, estas personas para trabajar y este terreno, lo máximo que podría producir, lo máximo, el potencial que podría producir es o 10 toneladas de maíz y nada de soja, o 10 toneladas de soja y nada de maíz, o 7 de maíz y 3 de soja, y así sucesivamente. Puedo tener un montón de combinaciones, no solo esos 4 puntos, todos los puntitos, los infinitos puntitos que yo tengo en esta recta es lo que podría producir, no son infinitos, pero todos los puntitos, no solo el A, B, C y D, todo lo que me marca la curva son las distintas combinaciones, según la cantidad de personas que yo ponga a trabajar maíz o la cantidad de personas que ponga a trabajar soja, es la cantidad de toneladas que voy a tener de uno o de otro. Por eso estoy hablando de costo de oportunidad. Entonces, ¿qué es la eficiencia? Y la eficiencia se da solo en la curva, solo en la parte azul de acá en la representación, la eficiencia está solo en lo azul. ¿Por qué? Porque son las distintas combinaciones. O hago todo maíz en el punto A, o combino en el punto B, C, o hago todo soja en el punto D. Entonces, ¿qué es la eficiencia? Es el máximo que puedo producir teniendo en cuenta que tengo recursos limitados. Entonces, ¿cuándo soy eficiente? Cuando no puedo hacer más o no puedo sembrar más de maíz sin que reduzca la soja o viceversa, o no puedo hacer más de soja sin que reduzca un poco de maíz. Dicho de otra forma, mientras estoy en la curva, soy eficiente. ¿Por qué? Porque estoy usando de la mejor manera posible los recursos limitados, pero los estoy usando en forma eficiente, o sea, de la mejor manera. ¿Por qué aclaro tanto esto? Porque se podrían dar distintas situaciones. Veamos. ¿Qué pasa? Miremos acá. Tengo 2 puntitos, el E y el F, adentro de la curva. Tengo todos los puntitos de la curva, lo que está pintado en azul, y tengo todo lo de afuera. Yo marqué 2 puntos, el G y el H en las estrellitas. Estas son todas las situaciones que se me podrían dar. Pensemos. Dijimos que eficiente éramos cuando estábamos en la curva azul.
en toda la curva, cualquier punto de la curva azul, no importa, los que están nombrados y los otros que no están nombrados, pero donde está todo lo azul, la línea azul me indica que cualquier combinación ahí soy eficiente. ¿Por qué? Porque estoy usando de la mejor manera posible los recursos limitados que tengo. Pero ¿qué podría pasar? Que yo estoy en el punto E. ¿Qué significa que estoy en el punto E? Y fíjense que estoy produciendo más o menos 1,5 toneladas de maíz y 1,5 toneladas de soja. Pregunto, ¿podría producir más maíz y más soja? Sí, porque estoy adentro. Todo lo que está dentro de la línea azul es ineficiente. ¿Por qué? Porque estoy usando mal los recursos. Imagínense que de las 100 personas que tengo trabajando, a lo mejor hay, no sé, 10 personas sentadas tomando mate y no están trabajando. O que están charlando y no están trabajando. Entonces no son eficientes. Eso significa el punto E, el punto F y cualquier punto que está dentro de la curva. Mientras estoy en un punto adentro de la curva, me está diciendo que estoy mal usando los recursos. Tengo 1 hora para estudiar y me pasé media hora jugando con el celular a un jueguito. Soy ineficiente porque tenía 1 hora para estudiar y no la aproveché al máximo. Eso significan los puntos adentro de la curva. Cualquier punto que está todo de lo azul para adentro, que se lo traté de pintar de la mejor manera en amarillo, cualquier punto que haya dentro de la curva es ineficiente. ¿Qué me dice? Que puedo producir más de soja y que puedo producir más o sembrar más de maíz. De los dos puedo producir. Mientras que en la línea azul, que yo era eficiente, no podía producir más de los dos. Para producir más de maíz tenía que dejar de producir soja. Por eso era eficiente. Y lo último, los puntos que están afuera. ¿Podría producir 10, por ejemplo, 10 de soja y 5 de maíz? No. ¿Por qué? Porque no tengo la cantidad de personas necesarias para trabajar. Dijimos que teníamos 100 y que si producíamos 10 de soja, no podía hacer nada de maíz, porque con las personas que tengo, con esas 100 personas, solo pueden estar trabajando para hacer 10 toneladas de soja y nada de maíz. Entonces, los puntos que me están afuera de la curva azul me están indicando que son puntos inalcanzables, no los voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque no tengo la cantidad de personas, no tengo la cantidad de plata, no tengo la cantidad de terreno para producir más de los dos. Síntesis. Existen 3 posibilidades. Que sea ineficiente cuando estoy dentro de la línea, que sea eficiente cuando estoy parado en cualquier punto sobre la línea, y es inalcanzable la producción cuando está fuera de la línea. Bien, ahora me pregunto, ¿esos inalcanzables siempre van a ser inalcanzables? No. En un futuro se podrían transformar en eficientes. Es decir, si yo de pronto tengo más plata, puedo pagar más empleado o me compro otro terreno, cambiaría mi situación. ¿Cómo? Acá viene lo que se denomina crecimiento económico. El crecimiento se da cuando yo puedo aumentar la producción de uno sin disminuir la producción de otro. Nosotros hasta ahora habíamos dicho que para poder mejorar la producción de uno tenía que dejar la producción de otro.
siempre que fuera eficiente. Bueno, ahora en el crecimiento económico, fíjense, aumenta, en este caso me aumentó la producción de soja. Sigo produciendo lo mismo de maíz, pero me aumentó. ¿Y por qué se podría dar? Ya vamos a ver. Otra situación, al revés, que yo produzco más de maíz y sigo produciendo lo mismo de soja. Eso se denomina también crecimiento. Más de uno y lo mismo de el otro bien. O aumenté los dos, compré más terreno, tengo más plata, o sea que se corrió esa curva que el azul que ven en el último dibujo, la última representación, se corrió. Entonces puedo producir más de los dos bien. Estos son los tres casos de crecimiento económico. ¿Y en qué situación se podría dar? Porque nosotros veníamos hablando de que los recursos eran limitados y que si yo era eficiente para producir más de uno, tenía que dejar del otro. Bien, crecimiento económico, entonces, es o se da cuando puedo aumentar sin disminuir del otro bien o cuando puedo aumentar la producción de los dos bienes. ¿Y en qué situaciones se me da? En estas cuatro situaciones. Yo mejoro la técnica de producción. Me di cuenta que hay una forma de que apareció una máquina nueva o que si yo la máquina la uso de tal forma o de cualquier otra forma que me estoy inventando ahora, puedo tener una mejor producción. Entonces ahí se podría dar que inventé una producción en la soja, aumentó la cantidad de soja, que sería el primer dibujo anterior. O al revés, mejoré la técnica porque encontré un nuevo fertilizante que ayuda al maíz y de pronto puedo producir más maíz y sigo produciendo lo mismo de soja. A esto se denomina crecimiento. Otra forma es que yo pueda contratar, yo hasta ahora tenía un límite, 100 personas. ¿Qué pasa si tengo más de 100 personas? Y o las voy a poner a trabajar en una en la otra o un poquito más de las dos. Y ahí se dan las tres representaciones de la filmina anterior. O que descubramos nuevos recursos naturales. Bien, entonces, hemos visto, sintetizando, costo de oportunidad, hemos visto que el costo de oportunidad se representa en lo que se llama la curva de frontera de posibilidades, donde la curva me marca la eficiencia. Si yo estoy adentro de la curva, soy ineficiente. Piensen en el ejemplo, tengo una hora para estudiar y me paso media hora jugando un jueguito. Si uso toda la hora para estudiar, soy eficiente. Y si tengo una hora para estudiar y voy a alcanzar una cantidad determinada, si estoy afuera de la curva, es inalcanzable, no lo puedo hacer, a menos que aparezca el crecimiento económico, es decir, que me aumenten algunos de los recursos, de los factores productivos, es decir, tenga más plata, contrate más empleados, más mano de obra, se invente una nueva técnica o aparezca una nueva tecnología para alguna de las siembras, o que compre más terreno, tenga más capital, o que aparezca algún recurso nuevo que hasta ahora no existía. Tal es el ejemplo que va a pasar si aparece, ahora estamos en una situación determinada, caótica económicamente. Cuando aparezca la vacuna, apareció un nuevo recurso. Cuando aparezca la vacuna del coronavirus, ¿qué va a pasar? Y listo, tenemos la vacuna, vamos a salir y ahí va a haber un mayor crecimiento en todo. Bien, espero que esto les haya servido. Junto con esto les voy a mandar entonces un
trabajito, un trabajito práctico.